En este video vamos a hablar sobre la energía potencial. Como ya hemos mencionado antes, la energía potencial es la energía que está en la interacción misma entre los objetos. Esto es en así que tenemos un objeto aquí, otro objeto acá, y ellos están interaccionando a través de algún tipo de interacción, puede ser gravitacional, puede ser una de resorte, etcétera, ¿verdad? Como mencioné anteriormente, no todas las interacciones tienen energía potencial. Las interacciones que tienen energía potencial se llaman conservativas, o mejor dicho, esas interacciones que tienen una fuerza conservativa. La energía potencial la podemos escribir como una función la energía potencial es una función que escribimos V y va a ser una función de la separación entre los objetos. Así que si la separación entre los objetos es R, pues V es una función de la separación de los objetos. ¿Okay? La función en específico va a depender de qué interacción estamos hablando. ¿Okay? O sea, ¿qué función estoy hablando? O sea, todas las funciones de energía potencial van a depender de la separación entre los objetos. Pero qué funciones en específico va a depender de la interacción que estemos hablando. Dicho de otra manera, cada interacción o tipo de interacción tiene un VR. O sea que si estamos hablando de energía gravitacional, ¿verdad? La interacción gravitacional, pues la interacción gravitacional va a tener una energía potencial V que depende de la separación entre los objetos. Si estamos hablando de la interacción a través de un resorte, pues ese resorte, esa interacción a través del resorte va a tener una energía potencial que va a depender de la separación de los objetos, etcétera. ¿Okay? Vamos ya mismito a hacer como una pequeña tablita donde vamos a dar las energías potenciales. Pero en general, esa función tiene una propiedad bien importante. Toda energía potencial, que lo podemos escribir como función de las coordenadas, cumple con los siguientes requisitos. Si yo tomo
y derivo esta energía potencial, esta función que es la energía potencial, con respecto a X, dejando Y y Z como si fueran constantes en el problema, eso está relacionado con el componente de X de la fuerza que siente uno de los objetos. En específico, el componente de X de la fuerza que siente uno de los objetos va a ser igual a menos la derivada de V con respecto a X. Observe que he dibujado la derivada usando lo que podría verse como un D doblado, ¿verdad? Que el palito de la D se dobla para atrás. ¿Ok? Esta derivada tiene un nombre en especial, se llama una derivada parcial. Ya usted sabe hacer derivadas parciales, es la derivada que usted conoce y ama de cálculo 1. Lo único que la va a hacer considerando las otras variables como si fueran constantes del problema. Por ejemplo, digamos que tengo una función de energía potencial que es igual a A, que es una constante, X por Y cuadrado. La derivada parcial de V con respecto a X tomo la derivada normal pensando que Y es como si fuera una constante. Así que la derivada me va a dar, como A y Y cuadrado son constantes para esta derivada, me va a quedar solamente la derivada de X con respecto a X, y eso es 1. Si saco la derivada parcial de V con respecto a Y, pues para esta derivada, X es constante, es como si fuera una constante, y A es constante. Así que esto sería a X la derivada de Y cuadrado con respecto a Y, que eso me va a dar 2AXY. ¿Ok? Así que voy a poner esto aquí como en un cuadrito, porque esto es un paréntesis matemático para explicar rápidamente que es una derivada parcial. Derivada normal, lo único que las otras variables independientes las cogemos como si fueran constantes. Pues esa función que me va a dar la energía potencial tiene que ser tal que el componente de X de la fuerza que sale de esa interacción va a ser igual al negativo de la derivada parcial de esa función con respecto a X. Y el componente de Y va a ser igual al negativo, la derivada de la energía potencial con respecto a Y. Y el componente de Z va a ser igual a menos la derivada de la energía potencial, la derivada parcial, con respecto a Z. ¿Ok? Así que no es cualquier función, tiene que ser una función que cumpla con este requerimiento. Hay una manera bastante cool de escribir esto de forma vectorial. ¿Ok? Se la voy a presentar simplemente para que la conozcan. Así que esto es notación que podemos usar para escribir más rápidamente esto. Y resulta que pues, estos son componentes de un vector, así que yo puedo pensar en el lado derecho como componentes de otro vector. O sea que estoy diciendo que el vector fx, el vector que tiene componentes fx, fy y fz, es igual a menos el vector que tiene como componentes
la derivada de v con respecto a x, la derivada de v con respecto a y la derivada de v con respecto a z. Y déjame hacer este corchete un poquito más grande. Okay. Ahora, los matemáticos hacen lo siguiente. Yo puedo pensar en esto como una acción que le estoy haciendo a la función v. O sea, puedo escribir... Uy, qué feo me quedó esto. Puedo escribir un vector que son simplemente las derivadas y decir que ese vector que son las derivadas está actuando sobre la energía potencial. ¿Okay? Ese vector que son derivadas, que es una acción, lo que me está diciendo este vector es que coge lo que está a la derecha, le vas a sacar la derivada con respecto a x, y eso va a ser el componente de x de un vector. Vas a coger la derivada de y, le vas a sacar la derivada de y a lo que está a la derecha, y eso va a ser el componente de y de un vector. Y lo mismo con la derivada de z. ¿Okay? Esto que está aquí es unas instrucciones de una operación que le estamos haciendo a v. ¿Okay? Por eso se llama un operador. Está operando sobre la función v para darnos un vector. La notación matemática para este vectorcito, que son las derivadas que voy a tomar, es un triángulo con la punta hacia abajo y una flecha hacia arriba. Esto se llama el gradiente. El operador de gradiente. Exactamente porque se llama gradiente, etcétera, usted lo va a ver en cálculo. Ahora por nosotros es simplemente una forma de resumir lo que uno tiene que hacer para encontrar la fuerza, dado la energía potencial. Así que esto que escribí en el bloque azul, ahora en una notación más cool, la puedo escribir como la fuerza de la interacción que tiene energía potencial V tiene que ser igual a menos el operador de gradiente actuando sobre la energía potencial. Ups. Okay. Estamos hablando general, ¿verdad? De esa energía potencial, de esa función. Vamos ahora en el próximo video a hablar en más específico de esa energía potencial dependiendo de la interacción que está ocurriendo.